Buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos desde Colombia, específicamente desde la ciudad de Bucaramanga, en Santander. Mi nombre es Luz Elena Ramírez Gómez y soy la persona que los va a acompañar en estos minutos con el tema de implementación del sistema HACCP y RPC en la industria de alimentos. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, para comentarles un poquito Buenas sobre... tardes. Buenas tardes. Bueno, para avanzar un poco con mi presentación, bueno, yo soy ingeniera agroindustrial de profesión, soy especialista en protección de alimentos y soy magíster en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos. Asimismo, también he tenido formación y me he certificado como auditora interna en ISO 9001, versión 2015, que es la actual, y en auditorías de la ISO 22000, HACCP y BPM. Adicionalmente, pues soy docente universitaria e investigadora de las unidades tecnológicas de Santander. Eso queda aquí en el departamento de Santander. El lugar donde me encuentro en ese momento es la ciudad de Bucaramanga, su capital. Y llevo alrededor de 12 años de experiencia, pues, en esta bonita labor como lo es la docencia. Trabajo para un programa que se llama Tecnología en Gestión Agroindustrial y ya completo pues una experiencia bastante importante en este campo. Antes de ser pues docente de esa universidad, pues trabajé en otras universidades también y he trabajado siempre como con el área agroindustrial, área en la que me formé de base, pues he tenido esa oportunidad de poder seguir pues transmitiendo un poco mis conocimientos a mis sucesores. Adicionalmente, y pues el tema de la docencia a veces absorbe un poco, pero también pues me gusta estar como muy actualizada y me gusta estar muy de la mano con lo que va pasando en la industria y por ello presto algún servicio muy esporádico, la verdad, como consultora independiente en calidad e inocuidad. Digamos que a veces me llaman para llevar procesos de seguimiento, de documentación o para hacer actualización de procedimientos, manuales de BPM y todo lo relacionado. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí trato como de conjugar un poco mi tiempo con todos estos roles, pero pues me encanta todo el tema de la calidad, de la inocuidad y pues digamos que por eso he hecho como una formación específica en esa línea, dado a que pues me gusta y sé que es importante, sobre todo hoy en día que estamos requiriendo cada vez más la aplicación de estándares, sobre todo para, primero, tener alimentos seguros, que pues, todos tenemos como ese derecho como consumidores a tener alimentos seguros y pues es importante que vayamos, además de ser de pronto actores de la cadena agroalimentaria, pues es muy importante también como consumidores adquirir cierta cultura y adquirir cierto conocimiento para poder saber qué es lo que compramos, qué es lo que llevamos a nuestros hogares, qué es lo que nosotros consumimos. Entonces, pues digamos que este tema de verdad es muy apasionante para mí. Bueno, la verdad voy a ser bastante como breve y práctica en cuanto a la información que sé que es necesaria para conocer un poco sobre cómo funciona este tema de lo que es la implementación del sistema HACCP y del sistema RPC. Y para ello organicé este contenido. Entonces, inicialmente vamos a hablar de unos fundamentos y antecedentes del HACCP. Luego, no me voy a extender mucho con el segundo punto porque precisamente mi compañero y el director de la corporación Biotic, quien me invitó muy amablemente a hacer parte de este curso especializado, pues ya nos acabó de orientar de una manera muy amplia, muy profunda, muy interesante todo el tema de los programas prerequisitos. Luego estaremos hablando, recordando un poco también sobre los peligros que existen en los alimentos. Luego hablaremos de los 7 principios del HACCP, luego de la implementación del HACCP, y digamos como me detendré en cada uno de estos principios y la forma como se enfoca y cómo se debe trabajar. Luego hablaré un poco del RPC, que es como lo nuevo o de pronto lo que muy pocos de pronto conocen y de pronto muchos van a empezar a
a generar interrogantes si es lo mismo que el HACCP o qué es eso. Luego le hablaré un poco de la implementación de ese RPC y finalmente haremos el cuadro comparativo para que veamos realmente qué es lo que abarca el uno y qué es lo que abarca el otro. Bueno, entonces para poder comenzar y hablar un poco de la implementación, pues sí es importante conocer la historia, ¿no? A veces la historia nos parece un poco aburrida, pero es necesario conocerla. Entonces, el sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos de control, en muchos casos se le coloca la sigla HACCP, en otros casos se coloca la sigla APPCC. En el caso mío en Colombia, pues usamos mucho el APPCC, digamos, pues dado a que nuestra lengua nativa es español, entonces muchos lo fundamentan en que debemos usar esa sigla. Sin embargo, pues tampoco podemos desconocer el origen de este sistema que fue precisamente en Estados Unidos y razón por la cual existe esta sigla que significa Hazard Analysis Critical Control Point. Entonces, pues para la mayoría de personas lo conocemos más como HACCP. Entonces, como ustedes se sientan más cómodos y como consideren que se les facilite más al hacer referencia a este sistema. Entonces, inicialmente, este es un proceso preventivo, ¿sí? Es un proceso que nos ayuda a prevenir esas situaciones indeseables que no queremos que pasen en ningún momento en la industria alimentaria, que sirve para identificar, evaluar y prevenir los riesgos potenciales de contaminación en la industria alimentaria y en el sector Horeca. Para contextualizar un poco qué es Horeca, se hace referencia a todo lo que es el sector hotelero, restaurantes y lo que es servicio de catering. Entonces es como la sigla que pues por lo menos aquí en Colombia la tenemos simplificada en ese término Horeca, haciendo referencia a todo lo que son como los servicios de alimentación, todo el tema de los restaurantes y obviamente los hoteles que tienen sus respectivos servicios también de alimentación. Teniendo en cuenta los procesos de producción y preparación de alimentos que son susceptibles a diversos tipos de contaminación, entre las más conocidas, biológica, física o química, que también anteriormente nos exponía el doctor César sobre estos. Digamos que pensando en esa susceptibilidad que tienen los alimentos, pues es que va a darse origen al sistema HACCP. Es importante tener en cuenta que el HACCP tiene o es adoptada pues por la Comisión de Códigos Alimentarios, que hace parte de la FAO, que tiene fundamentos científicos y sistemáticos. Eso es muy importante porque no es un sistema que alguien inventó porque sí, sino que tiene una fundamentación y ahorita vamos a ver precisamente ese origen que tiene el HACCP y pues por qué es un sistema tan conocido y también tan implementado a nivel mundial. Permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Pues además de que estamos como tan expuestos a los diferentes peligros en los alimentos, pues también nos brinda unas herramientas para controlar esos aspectos que pueden ser muy críticos dentro de un proceso y que al final el producto que vayamos a consumir, o bueno, en el caso de, digamos, como industria, a comercializar, sea un producto libre de cualquier contaminante, de cualquier peligro, en general que garantice nuestra salud y por eso hablamos de garantizar la inocuidad. Además de eso, también sirve como instrumento para mejorar la calidad del producto, garantizar la seguridad alimentaria y acceder a otras certificaciones, bueno, como la ISO 9001 o la ISO 22000, entre otras. Entonces, este sistema, pues, digamos que no es suficiente solito, sino que también ayuda y se complementa de una manera muy interesante con otros sistemas de gestión para poder aumentar cada vez más esas posibilidades de tener alimentos mucho más seguros en todo momento y que no se presenten nunca casos de intoxicación ni nada relacionado con las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema HACCP? Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, hay una palabrita clave y es la de prevenir. ¿Y qué vamos a prevenir? Pues esos riesgos de contaminación que pueden poner en peligro la salud de los consumidores.
estableciendo medidas de control en cada una de las etapas de producción con el fin de garantizar la inocuidad alimentaria. Entonces, lo más importante del sistema HACCP es que los alimentos que llegan a las mesas de nuestros hogares y de sus hogares, pues sean alimentos que realmente sean seguros para el consumo y que en ningún momento tengamos como esa desconfianza de que nos va a hacer daño. Cada industria del sector de alimentos y cada negocio del canal Horeca tiene procesos operativos diferentes y es por esta razón que la aplicación de las normas HACCP varía de acuerdo con el producto, los procesos de elaboración, los espacios físicos y la tecnología de la que se dispone, entre otros aspectos. Entonces, digamos que dentro de la documentación que se debe o la que apoya como tal este sistema, debe ir muy especificado cada uno de esos aspectos que acabé de mencionar, porque todo esto puede influir de una forma u otra en la potencialización quizás de un peligro que pueda afectar la inocuidad del producto. Entonces hay que contemplar absolutamente todo, no solo el producto, porque pues el enfoque del HACCP es muy hacia el producto, pero previo a eso tenemos que también contemplar los espacios, la tecnología, los equipos, todo lo que se tenga a disposición del proceso o del producto que de una u otra manera puede llegar a afectar o alterar. Bueno, aquí me voy con un poquito de historia, pues se las voy a contar así como digamos, muy general. Yo sé que la letra está muy chiquita, pero digamos que quería como destacar cada una de las etapas que ha tenido el HACCP desde sus inicios a hoy día, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, este es un sistema que nace en los Estados Unidos, que nace por la unión de la compañía Pillsbury, los laboratorios NATI del Ejército de los Estados Unidos y la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, NASA, quienes fueron los que se centraron en desarrollar el sistema HACCP, pensando en los alimentos espaciales producidos para los vuelos tripulados al espacio en 1959. Entonces, cuando se da esa primera misión espacial, pues la gran preocupación que surge en ese momento es que los alimentos que iban a llevar los astronautas, pues obviamente tenían que ser alimentos que cumplieran con unas condiciones y unas garantías de modo que ellos en el espacio en el que iban a estar, pues no tuvieran ningún tipo de afectación, ni de ellos, ni mucho menos de la nave que iban a pilotear. Entonces allí empezaron como a hacer como toda la planeación de cómo iban a lograr obtener esos alimentos que iban a llevar los astronautas al espacio. Luego, en 1971, se dio a conocer en la primera Conferencia Internacional de Protección de Alimentos, se dio a conocer como todo el sistema que en ese momento se había diseñado, pues precisamente buscando esa garantía y esa como esa garantía de que los alimentos que iban a llevar tuvieran una forma, tuvieran unas condiciones, unas características que permitieran pues aparte de cumplir con esa necesidad básica, pues que no tuviera ninguna afectación sobre la aeronave. Luego, en 1985, fue recomendado por la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Entonces, digamos que precisamente como los que empezaron a fundar todo el tema del sistema HACCP, digamos, fueron laboratorios, fueron ya una compañía, fue la NASA, o sea, hubo mucha investigación, mucha, digamos, parte científica involucrada, por eso se habla desde un principio que tiene fundamentos científicos y sistemáticos, porque cuando nosotros nos hacemos referencia a lo sistemático es establecer una forma, ¿cierto? Es establecer un sentido y si lo hacemos bien y lo hacemos siempre de la misma manera, pues vamos a tener muy buenos resultados. Entonces, el hecho de que tenga un soporte científico y el hecho de que tenga una forma establecida para hacerlo siempre, pues eso hace que toda esta dinámica alrededor del sistema HACCP pues sea digamos, muy satisfactoria para quienes la implementan o quienes la adopten. Luego el sistema HACCP fue aprobado por el Código Alimentarios y su uso es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya después de cierto tiempo de una trayectoria que pues obviamente con el paso de los años fue mejorando, se pudo como ir
ir dando aspectos que mejoraran cada vez más su implementación. Entonces, cuando ya se tenía un sistema mucho más sólido y mucho más fortalecido para la implementación, pues ahí sí es donde lo presentan a la OMS y pues este es recomendado pues para que los países también pues pudieran entrar en esta misma dinámica como es la de implementar un sistema de inocuidad o enfocado hacia la inocuidad. Y pues a partir de eso, pues ya el sistema fue desarrollado para lograr el diseño apropiado de todos los factores asociados con los ingredientes, los procesos, los productos, con el fin de prevenir la ocurrencia de peligros y garantizar la inocuidad. Entonces, digamos que desde que se creó el HACCP, pues el HACCP se creó para quedarse por muchos años, por mucho tiempo, y pues creo que en muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica, pues las empresas, las grandes empresas y algunas medianas, incluso algunas pequeñas, ya se han ido involucrando un poco más en el tema del HACCP. Digamos que pues la parte básica es asegurar todo el tema de las buenas prácticas de manufactura, todo lo de los eh, procedimientos operativos estandarizados y pues a partir de esos cumplimientos básicos que son los prerequisitos, pues vamos dándole como la oportunidad a que ingrese el HACCP como ese sistema complementario más enfocado hacia la inocuidad eh, y hacia la seguridad pues, de los alimentos para el consumo humano. ¿Qué beneficio nos trae el HACCP? Pues son pues muchos, pero aquí les traje como los que considero más representativos. Uno, que es un sistema eficaz que dirige los recursos a las áreas críticas y de este modo reduce el riesgo de producir y vender productos peligrosos. Digamos que como el HACCP está enfocado en unos puntos críticos de control, pues precisamente digamos que ese enfoque en lo que es crítico es donde se dispone como toda los recursos y se tiene como toda la planeación, donde se maneja todo lo respectivo para que finalmente eso que sea crítico pues nunca llegue a generar ningún problema para la empresa. Es un beneficio adicional a la calidad del producto. Digamos que uno habla de la calidad del producto y pues digamos que estamos haciendo una referencia quizás más a lo físico, más a la apariencia, más al olor, color, sabor, a características sensoriales, pero muy poco se puede como evidenciar el tema de la inocuidad, pues cuando compramos los diferentes productos, a menos de que pues obviamente tengan allí el sellito, un sellito de uno de estos sistemas. Entonces el HACCP, pues precisamente un producto que tenga sello HACCP para uno ya es sinónimo de confianza, ya es sinónimo de que sí se puede consumir con total confianza. Entonces eso, digamos que aumenta como esa percepción que se tiene de la calidad de un producto. Ayuda a producir alimentos seguros, pues ese es uno de los propósitos que tiene el HACCP, producir alimentos seguros, sanos, desde el punto de vista que no tenga ningún tipo de contaminante que pueda afectar la salud de las personas. Reducir los costos en las empresas por pérdidas de alimentos. Sabemos que producir un alimento implica diferentes gastos a nivel, digamos, de materias primas, de insumos, de tiempos, de espacios, de servicios digamos, industriales, ¿cierto? Entonces, todo esto, si tenemos previsto cómo elaborar el producto, cómo cuidar de que cada una de sus etapas, pues obviamente vamos a ahorrarnos costos por alimentos que de pronto se pueden perder y que obviamente eso se ve representado en dinero, que es lo que a las empresas, a los empleadores, pues más les cuesta. Permite a su empresa actuar de forma rápida y eficaz ante una emergencia alimentaria. Entonces, precisamente en ese análisis que se va a tener
tenemos en primer lugar limpieza y desinfección, manejo integral de plagas o control de plagas, que se llama también en algunos lugares, otros se llaman control de plagas y roedores, residuos sólidos y líquidos, agua potable, muestreo microbiológico, o en algunos casos también se llama plan de muestreo, los programas de capacitación y están también entonces trazabilidad y retiro del producto del mercado. A veces se manejan pues los dos o en el mismo documento o se maneja por separado, pero pues realmente uno hace parte del otro, entonces pues personalmente no le veo como mucho inconveniente a trabajarlo de esta manera. Controla proveedores, alérgenos o alergenos, que es bien importante también. Recepción, almacenamiento y distribución, control de vidrio, control de químicos, monitoreo ambiental, food defense o defensa alimentaria. Aquí dentro de esos programas prerequisitos, quizás algunos de pronto no los habían escuchado porque yo aquí quise como integrar, aparte de los conocidos, pues como prerequisitos para el HACCP, también quise incluir unos programas que son solicitados ya para lo que es el RPC, que es el otro sistema que también les voy a ir hablando pues a medida que va transcurriendo la presentación, porque de pronto es lo que menos conocemos, pero que en los Estados Unidos es una necesidad, es una obligatoriedad. Entonces, algunos aspectos de la presentación, pues les voy a ir contando si es solo para HACCP o aplica para los dos y así. Entonces, en este caso, pues lo que les quería como aclarar era que esos programas prerequisitos que de pronto no habían escuchado están un poco más enfocados es por la implementación del sistema RPC. Bueno, entonces tenemos ahora sí los peligros que pues se tienen en cuenta en el sistema HACCP, que también ya los mencionó anteriormente en la presentación el doctor César, pero que vamos igual a seguir recordando un poco sobre esto. Entonces tenemos tres grandes grupos que son los biológicos, los químicos y los físicos. Siendo los biológicos, pues todos aquellos donde se incluyen las bacterias, los virus, los parásitos, patógenos, las toxinas naturales, las toxinas microbianas, los metabolitos tóxicos de origen microbiano, entre otros. Tenemos los químicos, que son todos aquellos pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgánicos, tóxicos, antibióticos, hormonas, aditivos alimentarios, lubricantes, tintas, metales pesados, entre otros. Y tenemos el grupo de los físicos, donde encontramos fragmentos de vidrio, metal, madera, piedras u objetos que pueden causar daño físico al consumidor. Digamos que en muchos casos no son tan usuales, pero sí es necesario tener unas medidas de control para esos alimentos que son de pronto muy susceptibles de mezclarse con contaminantes, digamos que uno encuentra por ahí como con mucha facilidad y que hay que disponer de unos sistemas también de control al ingreso o a la recepción de materia prima, porque allí precisamente es donde podemos lograr identificar dichos peligros o dichos contaminantes. Entonces, estos son los que normalmente conocemos y en los que se enfoca el HACCP. Ahora, aquí quise incluir entonces la parte de RPC, que son los peligros radiológicos, que, digamos, a partir de la implementación de este sistema, el RPC, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, aquí se contempla todo lo que provenga del suelo, agua o aire contaminado, ingredientes con radionucleidos, materiales de embalaje, y pues se mencionan algunos radionucleidos que digamos, pueden estar por allí en el ambiente, en el suelo, en el aire, en el agua, y que obviamente no son visibles, pero que también son peligrosos y que hacen parte precisamente de este grupo de los peligros radiológicos que nos tiene que dar una mayor visión de todas las posibilidades que tenemos de contaminarnos, aparte de las tres que ya mencionamos anteriormente. Admite que rara vez se encuentran peligros radiológicos en los alimentos, sin embargo, cuando ocurren pueden representar un riesgo. Entonces, pues, lo que les decía, o sea, esto realmente no es común, esto es demasiado
esporádico y dependiendo de qué país y dependiendo de qué tipo digamos, de sustancias se manipulan en el ambiente o si estamos cerca de una industria que de pronto genera algún tipo digamos, de ese tipo de peligros, pero digamos que no es lo más conocido, pero pues hay que contemplarlo porque también, como lo menciona allí, si se llega a presentar, pues obviamente sí puede representar un gran riesgo para nuestra salud. Entonces, vamos a tener en cuenta que también es un peligro que debemos empezar a contemplar. Bueno, vamos a hablar un poquito de los 7 principios del HACCP, que pues ya algunos pronto los han escuchado, pero bueno, vamos a repasarlos un poco. El HACCP, bueno, se fundamenta en 12 pasos, pero pues realmente están soportados principalmente en 7 principios. Entonces, el primer principio es realizar un análisis de peligros. Entonces, como ya sabemos cuáles son los peligros que se pueden dar en un alimento, los acabamos de mencionar, pues vamos a contemplar, ya que sabemos que son 4 grupos, pues vamos a contemplar los 4 grupos y debemos hacer todo un listado de peligros que se pueden dar en las diferentes etapas del proceso que tengamos digamos que en nuestra empresa, nuestra fábrica, nuestra industria, ¿sí? Entonces, primero es analizar ese análisis de peligros. Luego que ya tenemos identificados y los tenemos relacionados, ahorita les voy a mostrar una herramienta ¿para qué? Para registrar precisamente esos peligros y para mirar de todos esos peligros cuáles pueden ser posibles puntos críticos de control. Bueno, hay digamos como unas herramientas estandarizadas a nivel internacional, siempre van a ser las mismas, que se utilizan precisamente como para depurar de todas las posibilidades que hay de peligros, cuáles son los más susceptibles a que se puedan potencializar o que puedan llegar a ser puntos críticos de control. Porque como tenemos unos prerequisitos, entonces esos prerequisitos nos tienen que garantizar pues muchas de las acciones, actividades, operaciones que hacemos en una planta, en una fábrica. Pero hay unos que quizás esos programas no alcanzan a concebir, no alcanzan a cubrir o a solucionar, entonces por eso se hace necesario identificarlo como punto crítico de control y buscar toda digamos, las herramientas necesarias para poderlo minimizar y evitar que se vaya a potencializar. El segundo principio es determinar los puntos críticos de control o los famosos PCC. Entonces, para determinar esos puntos críticos de control, se hace necesario hacer el uso de una herramienta que ahorita les voy a mostrar, que es el árbol de decisiones, que nos permite precisamente saber qué tan crítico puede ser esto que yo estoy identificando, este peligro que yo identifiqué dentro del proceso que pues me puede generar ese PCC y que pues puede ser grave para la organización o para el proceso. Tenemos el tercer principio, que es establecer un límite o límites críticos. Entonces, esos límites o límites críticos se establecen de acuerdo a esos PCC que ya se identificaron. ¿Sí? Entonces, a partir de la identificación o la determinación de los puntos críticos de ahí en adelante, pues todo va a ser en función solo de esos puntos críticos. Lo demás se controla con los programas prerequisitos y con los POEs. Entonces tenemos, pues para ese PCC, pues tenemos que establecer unos límites críticos para poder saber sobre qué es que yo voy a controlar o monitorear. El cuarto principio es establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. Entonces ahí es donde yo empiezo a hacer el monitoreo, empiezo a mirar qué, cómo, cuándo, ¿sí? Como todos esos aspectos para poder, digamos, tener bajo control totalmente sobre vigilancia ese PCC que pues está ahí latente, que en cualquier momento si no le doy control se me puede potencializar y eso es lo que debemos evitar a toda costa. El quinto principio es establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. Entonces,
Digamos que en medio de esos límites que se establecen y que hay un monitoreo, una vigilancia, pues obviamente va a haber un momento en el que se nos puede salir algo de control, ¿sí? Por la misma naturaleza del PCC y va a ser necesario tener ya listas, redactadas y actuar sobre esas medidas preventivas, perdón, las medidas correctivas, porque ya en el caso de que cuando pasa ya se habla de medidas correctivas, para que pues se tenga que tomar una decisión frente a ese PCC que se salió de control. Digamos que es posible que se pueda hacer algún ajuste de temperatura o de alguna variable quizás que se haya salido de control, pero habrán situaciones en las que no se puede hacer absolutamente nada y pues toca sencillamente descartar el producto. ¿Mm? El sexto principio es establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema HACCP funciona eficazmente. Entonces, esos procedimientos de comprobación pues están fundamentados en lo que es la validación eh, y la verificación también del sistema HACCP. Y el séptimo principio, establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y registros apropiados para estos principios y su aplicación. Entonces, cada uno de los principios tiene que tener una serie de registros que soporten, que se está haciendo como todo muy al pie de la letra y todo como está tal cual en el plan HACCP, que es el documento que uno presenta ante la autoridad sanitaria para que sea validado o aprobado y obviamente certificado. Digamos que como el HACCP finalmente, pues para la gran mayoría de alimentos representa un sistema voluntario, ¿cierto? De pronto habrán ciertos productos y pues hablo más por acá, por el caso de Colombia, que tenemos 2, 3 productos que son altamente perecederos y susceptibles en cuanto al manejo para la salud pública, que están, digamos, obligatorios a que implementen HACCP, pero la gran mayoría sí es solamente voluntario, si quiere o no. Y para quizás entrar a los grandes mercados, a las grandes almacenes de cadena o sencillamente para exportar. Entonces, pues a partir de todo lo que tengamos analizado desde el momento que se toma la decisión de implementar el HACCP, pues debemos de tener registros absolutamente de todo, todo documentado y todo lo que se esté llenando, pues pueda tener obviamente una fundamentación. Entonces, hay que tener todo un sistema que soporte absolutamente todo de lo que pasa, sobre todo con los PCC, que son el foco pues de este sistema. Aquí nos muestra como a nivel general los 12 pasos. Se los voy a mencionar porque tampoco es no se ve muy claramente, porque la letra es muy chiquita y la imagen no la podía como ampliar mucho más. Pero bueno, ¿cómo empieza todo este tema de la implementación de un sistema HACCP? Pues antes, bueno, aquí nos dice que formación de un equipo HACCP, pero yo me voy un poquito más atrás y es cuando la empresa está preparada porque cumple con BPM, porque cumple con sus POEs y todo lo que se refiere a la parte de prerequisitos, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando el gerente de una organización o la junta directiva o quien esté en cabeza de la organización o de la empresa o de la fábrica o de la industria, pues tome esa decisión. Tome la decisión de decir, bueno, vamos a implementar HACCP porque esto me va a representar más ganancias, más rentabilidad, porque vamos a poder exportar, porque vamos a poder llevar los productos a otro nivel, porque vamos a brindarle más garantías a las personas y vamos a fidelizar más clientes. Bueno, por todas las razones que ya les mencioné, se debe tomar esa decisión y esa decisión que se habla de la decisión gerencial, pues eso también queda en un acta y pues eso es importante tenerlo allí dentro de esos primeros documentos que se deben archivar para cuando pues quizás se tenga la auditoría, muy posiblemente le pueden preguntar sobre eso, sobre cómo se tomó la decisión, si hay un soporte sobre ello, en fin. Y luego entonces sí vendría lo que pues dice la literatura. Entonces, en primer lugar, pues bueno, ya para mí en tercer lugar,
Formación de un equipo HACCP, que ese equipo pues es un equipo interdisciplinario, un equipo que pues debe de estar conformado por personas de las diferentes áreas o diferentes procesos, mejor, de la organización, ¿sí? Entonces, es decir, pues debe estar, pues debe encabezarlo el gerente o por lo menos el jefe de calidad, debe estar la persona que recibe materias primas, debe estar la persona que se encarga de la bodega de almacenamiento, del que procesa, del que empaca, en lo posible, pues personas que tengan también pues unos requisitos básicos, digamos, de educación, pero que también tengan mucha experiencia frente a lo que hacen, porque esas personas pues, van a poder identificar con más facilidad peligros o posibles peligros que se pueden dar en su lugar de trabajo. Entonces, ese equipo tiene que ser interdisciplinario, pero pues también tienen que ser capacitados para que pues puedan empezar a hacer parte de ese gran proyecto que es implementar el HACCP. Bueno, cuando ya se tiene entonces la formación del equipo HACCP, cuando ya se tiene consolidado, pues eso también se debe dejar un registro de cómo se hizo la elección, de cómo se hizo cómo se conformó como tal dicho equipo, si fue, digamos, escogido por el gerente o si de pronto se hizo un proceso de postulación, una convocatoria, etcétera. Bueno, entonces tenemos en segundo lugar la descripción del producto, que esa descripción del producto va muy enfocada a tener muy claro qué es lo que vamos a analizar, o sea, cuál es el producto que vamos a analizar y qué características tiene ese producto. Entonces, muchas de esas características se ven representadas en lo que es una ficha técnica. Ahorita yo más adelante les voy a mostrar unos formatos, quiero mostrarles allí eso porque es que se lo tengo en el otro equipo, entonces lo tenía ahí ya todo dispuesto, pero bueno, ahorita miramos cómo se los muestro para que ustedes de pronto me entiendan un poco mejor. Voy a intentar hacerlo desde el otro equipo que tengo, a ver si me lo permite de una vez, como para que vayamos como sintonizados con este esquemita y para que sea un poco más claro, pues entender un poco todo el tema de la implementación. Entonces vamos en la descripción del producto. Regálenme un momento, voy a salirme un momentico de acá para poderme proyectar por el otro equipo y pueda mostrarle entonces los formatos que les estoy diciendo, que son como formatos que ya están preestablecidos para, para trabajar en ese sistema. Vamos a ver si me lo deja compartir. ¿Me confirman si pueden ver el formato? Sí. Adelante, ¿alguien alzó la manito? Ah, bueno, perfecto. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, entonces este formato es un modelo de un plan HACCP, ¿sí? Donde se tiene precisamente cada uno de los puntos que yo les voy a ir hablando poco a poco. Entonces, esto es como la primera parte, donde va nombre, dirección, responsable del plan HACCP, porque tiene que haber obviamente un responsable, unos datos allí que se deben dar, ¿sí? Aprobación de la autoridad, bueno, eso ya cuando hacen la visita respectiva, con su firma, código web. Es como una fichita de presentación. Tenemos el formato del organigrama de la empresa, que es, digamos, donde se estructura precisamente ya con el enfoque del HACCP, pues tiene que verse, digamos, visible ese rol desde la calidad. Entonces, pues generalmente, eso es un ejemplo, ¿no?
obviamente cada empresa pues le hará su adaptación, pero ¿qué es lo importante de todo eso? Es que haya por lo menos un área que diga aseguramiento de la calidad o control de calidad o aseguramiento o departamento de inocuidad, bueno, como se quiera llamar, pero que, digamos, se refleje que hay un compromiso desde la organización para poder, digamos, llevar a cabo el proceso del HACCP en este caso. Espérenme un momentico que iba a mostrarles. Bueno, otros elementos que pues debemos de tener a la mano, pues precisamente entonces el proceso de implementación es un plano de la planta porque nos va a permitir también poder identificar esos posibles flujos de, digamos, de qué, no, es que no sé por qué cuando le vaya, bueno, ahí medio se ve. Donde se puede ver, digamos, el flujo tanto de las personas como del proceso y eso nos puede ayudar como a tener una mayor visión de cómo, en el momento de hacer la identificación de los peligros. Esa es una, digamos, como una herramienta que debe tener el equipo HACCP precisamente para ese análisis de peligros, que es uno de los principios que, pues, del primer principio que en el que se debe trabajar. Bueno, aquí estaba en la descripción del producto. Aquí era donde quería llegar, pero bueno, igual era importante mostrarle lo anterior. Entonces les decía que en el punto de la descripción del producto, digamos que básicamente es la ficha del producto. Entonces es importante tener esa información porque pues ahí vamos a saber exactamente el tipo de producto que nosotros que vamos a trabajar, cuál es, o sea, qué tipo de producto es, o sea, cómo se llama, digamos, técnicamente, cómo es, qué composición tiene, cuáles son sus características sensoriales, sus características físicas, microbiológicas, cuál es esa forma de consumo y los consumidores potenciales, empaque, etiquetado y presentaciones, vida útil esperada, ¿sí? ¿Cuánto se espera que ese producto pues dure? Obviamente eso tiene que ser respaldado por unos estudios de vida útil, condiciones de manejo y conservación, pues obviamente habrán productos que para que se mantengan, digamos, seguros, pues tienen que estar sometidos a una alta temperatura o una baja temperatura mientras se hace eso. Bueno, voy a salirme acá un momentico porque pues la idea es que me sigan de acuerdo como a los pasitos que tenemos allí para bueno, aquí como tengo la misma presentación, voy a hacerla desde acá, desde el otro computador porque se me facilita un poco más, ya que tengo aquí varias herramientas que me ayudan como de una mejor manera. Entonces, íbamos ya hablamos de la formación del equipo HACCP, descripción del producto. Ahora viene determinación de la aplicación del sistema. Entonces, esa determinación de la aplicación del sistema, pues también la dejamos documentada, pues donde específicamente se menciona qué producto es el que pues finalmente vamos a usar para aplicar este sistema HACCP. Y hacemos allí como esa declaración. Luego viene la elaboración de un diagrama de flujo, que era lo que les iba a mostrar acá en este formatico, que es importantísimo, es otra herramienta importante de la implementación, porque el diagrama de flujo, pues inicialmente, digamos que uno lo tiene documentado, ¿cierto? Con unas etapas, pero uno tiene que, pues posteriormente, llevarlo al lugar donde pues se hace la operación y debemos verificar que sí es así, o sea, hacer lo que se llama una verificación in situ, que es lo que también está por acá. Acá nos menciona elaboración del diagrama de flujo, bueno, listo, se hace, y posteriormente se hace la verificación in situ, entonces se va hasta el lugar donde obviamente empieza la operación y se verifica que sea acorde con ese diagrama de flujo que se elaboró. ¿Y por qué es importante hacer la verificación in situ?
porque muchas veces, digamos que una persona, de pronto la contratan en la parte de calidad, pero de pronto se va más a una oficina a hacer unos documentos, a escribir, a hacer los procedimientos, pero no está en contacto con el exterior, no está en contacto con las áreas de la empresa. Entonces, aquí en HASA sí o sí tiene que darse esta verificación in situ. Tienen que comprobarse que lo que está documentado realmente es lo que se está implementando o lo que se está llevando a cabo en la operación. Bueno, luego ya, digamos que eso es como del 1 al 5, es como lo preliminar de la implementación, más lo que ya les había mencionado antes de eso, que no está allí, pero que yo le quise allí agregar también, pues digamos por la experiencia. Entonces ahí sí ya empezamos con los 7 principios. Entonces acá nos menciona enumeración de todos los riesgos posibles, ejecución de un análisis de peligro, determinación de las medidas de control. O también, pues, el primero es determinar, análisis de peligro, identificar. Digamos que hay como diferentes formas de llamarlo, pero en general lo que se busca es que se identifiquen como tal todos los peligros posibles. Digamos que en la literatura pues, más antigua, que o en los primeros libros que hay sobre HACCP, realmente no se hablaban de los peligros, sino hablaban solo de riesgos, pero ese concepto pues ha ido cambiando o se le ha ido dando una mejor traducción o una mejor interpretación, porque no es lo mismo peligro que riesgo, ¿sí? El peligro es como tal el contaminante de lo que hablamos, que hay 4 grupos, y ya los riesgos es esa probabilidad de que esos peligros se potencialicen o que lleven a cabo, pues digamos que generen algún tipo de situación. Entonces, si uno se da cuenta, por ejemplo, en este esquemita, que esto es de un libro de la FAO, que pues fueron los primeros que se documentaron para todo el tema del HACCP, se hablaban era de riesgo, pero pues es lo que conocemos más en la actualidad como el primer principio del HACCP, que es identificar los peligros, todos los posibles peligros que puede tener pues, un alimento. Entonces, eso es lo primero. Tenemos determinación de los PCC. En la determinación de los PCC, determinar los puntos críticos de control. Yo les había mencionado que tenemos una herramienta que la voy a mostrar por acá, que es el famoso árbol de decisiones. Entonces, el árbol de decisiones es una herramienta que está estandarizada, que está soportada científicamente y que nos permite ver de una manera, digamos que a través de unas preguntas como, y siguiendo pues una secuencia, pues si realmente eso que nosotros estamos analizando es un punto crítico de control o no. Entonces vamos a encontrar la primera pregunta que dice, ¿existen medidas preventivas de control? ¿Sí o no? Entonces si dice que sí, se pasa a la segunda pregunta, o si dice que no, pues se pregunta pues automáticamente, ¿se necesita control en esta fase por razón de inocuidad? Y pues ahí se puede dar también un sí o un no. Entonces, si es sí, dice modificar la fase proceso producto, y si se dice no, no es un PCC, parar. Entonces, cuando uno ya llega al punto de que no es un PCC, pues uno ni para qué sigue con las preguntas. Pero en el caso de que en la primera pregunta el análisis me lleve a una respuesta de un sí, en este caso existen medidas preventivas de control sí, me lleva a la segunda, y la segunda que me dice, ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro. Entonces, también lo mismo, se va generando, en cada pregunta se van generando los dos caminos, la del sí y la del no. Entonces, si dice que no, me manda la tercera pregunta, que es, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables? Entonces, si dice que sí, me manda la dice que no, dice no es un PCC, parar. O sea, el mismo árbol, las mismas preguntas me van dando la guía. Lo que pasa es que obviamente si tenemos, no sé, 5, 10, 15 PCC, digamos, hablando de las grandes empresas que manejan diferentes productos y que tienen una serie de operaciones, pues obviamente hacer este ejercicio pues no es cuestión de unos días, sino que se lleva un poco más de tiempo porque es tomar esa herramienta para
hacer cada uno de esos análisis y poder llegar a identificar con mucha claridad cuáles son esos PCC. ¿Sí? Entonces, y ese análisis se hace sobre el diagrama de flujo. ¿Sí me hago entender? Sobre el diagrama de flujo cuando ya yo lo he verificado in situ. La cuarta pregunta dice, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Sí, dice, no es un PCC o no, punto crítico de control. Entonces, digamos que todo me va llevando por una ruta, ¿sí? Hasta que pues llegue al punto donde me diga que sí es un punto crítico de control. En este caso, pues aquí en esta cuarta pregunta. Entonces, cuando ya hacemos ese análisis, como les decía, no es nada, digamos, como sencillo, no es nada corto tampoco. Eso depende del producto, de lo que las operaciones que se hagan. Pues entonces se va encontrando el punto crítico de control. Entonces seguimos acá con el proceso de implementación. Entonces, listo, ya tenemos los peligros identificados, la determinación de los PCC, ya digamos que ya se determinaron cuáles eran, y ahora vamos a establecer límites críticos para cada PCC. Entonces, para establecer esos límites críticos, pues yo tengo que mirar esos PCC, digamos qué variables están involucradas, y sobre esas variables, entonces tengo que buscar diferentes fuentes que me lleven a establecer esos límites críticos. Digamos que esas diferentes fuentes que yo puedo tener para establecer los límites pueden ser basados como en el historial de los registros o en el historial de lo que se tenga en la empresa. Se puede apoyar en la parte de literatura, se puede apoyar en la parte de literatura, los registros o el historial de registros de la empresa, digamos, la parte, sí, como de la experiencia en la operación, y bueno, eso digamos como dentro de las tantas fuentes que se pueden tener en cuenta para poder decir, para este PCC, el límite crítico que se va a establecer. Bueno, y la otra que se me olvidaba era la parte de laboratorio, que eso también, pues, digamos que si es un punto crítico asociado a una etapa donde el peligro es de tipo biológico, pues ahí se tienen que pues, mencionar por lo menos el caso de los microorganismos, qué microorganismos son, y pues ahí se buscan también las normas donde ya tienen establecidos esos rangos o esos límites críticos, o sea, hasta qué punto se puede permitir. Entonces, ahí yo me puedo apoyar de diferentes herramientas para poder determinar estos límites críticos. O sea, hasta dónde puedo, digamos yo, permitir que este PCC pues esté allí digamos, en movimiento o en desarrollo. Luego viene el establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. Entonces, es lo que uno le llama actualmente el monitoreo, ¿sí? Que es estar muy pendiente de lo que ocurre con ese PCC, de que no se salga de los límites de control o de los límites críticos, y que si se llegan a salir, pues se puede hacer algo al respecto. Entonces, ahí viene el siguiente principio. Aquí habla de medidas rectificadoras, pero eso también ha ido cambiando con el tiempo en cuanto a la denominación. Perdón. Ahora se habla de medidas preventivas o acciones, correctivas. Porque en este caso es lo que ya pasó. O sea, ya cuando algo pasa, ya no es preventivo, sino correctivo. Pero el enfoque del HACCP, si se acuerdan ahorita que lo mencioné al principio, se hablaba de que el enfoque es preventivo. Y digamos que se dice que es preventivo porque no se espera que ocurra nada con la aplicación de los 7 principios, pero como siempre hay una pequeña probabilidad de que ocurran las cosas, entonces digamos que en el caso de que haya una desviación, pues sencillamente se tiene que, o sea, lo más lógico y lo más correcto que se debe hacer es poder desechar el producto, porque lo que se busca es que no se genere ningún foco de contaminación ni nada que ponga en riesgo la salud de las personas. Y yo tengo que liberar el producto en el momento que identifico que la situación pues puede agravarse o puede ser potencialmente negativa.
entonces yo tengo que tomar decisiones dentro de la organización, dentro de la fábrica, antes de que el producto salga. Eso digamos que es lo que busca el HACCP. No permitir que salgan productos al mercado con defectos, con algún grado de contaminación y con esa susceptibilidad a que alguien se contamine, que alguien tenga alguna enfermedad transmitida por alimentos. Bueno, posteriormente a eso tenemos establecimiento de procedimientos de verificación. Entonces, pues todo lo que es como la parte de auditoría, ¿sí? Es importante que todo lo que yo tenga escrito, que todo lo que, digamos, esté en mi plan HACCP, yo pueda hacer la verificación, por ejemplo, de los PCC y pueda corroborar que sí se tiene establecido el límite crítico, que tiene unos soportes, que se está haciendo un monitoreo, que ese monitoreo dice que hay que estar revisando, no sé, los cuartos fríos cada hora y registrar la temperatura. Hay que verificar eso in situ también. Para ciertas actividades, pues es necesario también hacer procesos de validación, digamos, explicar el por qué se está haciendo de esa manera y siempre y cuando esa actividad o esa operación no afecte como la buena, digamos, el buen desarrollo del proceso, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso, pues digamos que para tener en cuenta que dentro de esos principios, pues aparte de la verificación o en la parte de auditorías, pues también está incluida la parte de la validación, porque muchas, digamos, particularidades ponen en cuenta en las empresas, pero esas particularidades pues tienen que ser soportadas. ¿Listo? Bueno, lo importante es que no se generen pues ningún tipo de situación que ponga en riesgo la inocuidad del alimento. Eso es lo más importante y pues como les digo, todo tiene que quedar pues registrado y todo tiene que tener algún soporte para poderlo mostrar pues el día que se hace la auditoría, ya sea una auditoría interna o ya sea la auditoría de tercera parte o de certificación. Y por último, entonces tenemos el último principio, que es el de establecimiento de un sistema de registro y documentación, que como les decía, pues hace un momento se debe tener evidencia de todo, se debe guardar reportes de todo, se deben de tener históricos de cada uno de las, digamos, de los días de proceso, de los diferentes productos, o sea, todo se tiene que tener absolutamente almacenado. Hay que asegurar por los diferentes medios, si se tienen de pronto formatos, pues los formatos normalmente se pueden mojar, se pueden, ¿qué? Se pueden dañar, entonces hay que tener también unos sistemas computarizados, tener unas bases de datos, tener de pronto una persona que se encargue de pasar todo lo que va pasando en el día en cuanto a esos registros físicos. Hay que darle una sistematización al proceso de, digamos, de lo que es el sistema de registro y documentación, porque eso es como lo más importante en medio de todo, pues para el auditor, porque pues finalmente él está viendo, ¿no? Cómo se están dando las cosas, pero pues es importante que él pueda contrastar con lo que está escrito, porque siempre debe haber una coherencia entre lo que se hace y lo que se planea. ¿Listo? Bueno, entonces, así como para explicarles un poquito sobre el tema de la implementación de los principios o lo que es los principios más unas actividades preliminares que tiene o que conlleva la implementación de un HACCP. Bueno, voy a continuar. Ya, creo que ahí me funciona mejor. Bueno, entonces, bueno, aquí como complementando un poquito lo que les expliqué anteriormente, cada uno de los principios del HACCP, pues en el análisis de peligros que se busca, la probabilidad de que surjan peligros, pues, o sea, y la gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud, por eso se hace ese análisis, la evaluación cualitativa y o cuantitativa de la presencia de peligros, la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados, la producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos y las condiciones que puedan originar lo anterior. Entonces, digamos que por todas esas razones se hacen los análisis de peligros. La determinación de los puntos críticos, pues ya les mostré el tema del árbol de decisiones, que tiene pues dos caminos.
Como siempre va a haber la posibilidad de que haya más de un PCC, o sea, casi nunca, pues no conozco una empresa que solo tenga un PCC, al menos que no lo tenga bien analizado, porque eso es otra cosa, que yo puedo implementar HACCP, pero si yo no hago bien este ejercicio, el resto me va a quedar mal, o sea, el resto me puede fracasar, porque si yo no hago una identificación correcta de los puntos críticos de los PCC, que no dejo de controlar cosas, pues realmente el sistema se me cae. Entonces, ¿cómo es posible que haya más de un PCC que se le aplican medidas de control para hacer frente a un peligro específico? Pues digamos que debemos hacer con cada uno de esos PCC, o sea, digamos, para llegar a identificar esos PCC, tenemos que hacer uso de esta herramienta que es el famoso árbol de decisiones, que ya se los mostré de una manera más legible. Aquí está entonces para el tema del establecimiento de los límites críticos para cada PCC. Deben especificarse, validarse, si es posible, límites críticos. Sí, o sea, por cada punto crítico tiene que haber un límite crítico. Sí, eso no es, digamos, negociable. En determinados casos, para una determinada fase se elaborará más de un límite crítico. También es posible que pase. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, que es, digamos, donde uno ve más ese nivel de criticidad, el tiempo, el nivel de humedad, pH, actividad acuosa y cloro disponible. Digamos que estas son como las variables que pueden estar allí más involucradas en lo que son los límites críticos, ¿sí? Entonces, todas las operaciones que estén asociadas a ese tipo de variables son muy probable que no sean puntos críticos de control. Digamos que hay muchas, o sea, aparte de que uno pues usa el árbol de decisiones, también hay por ahí como trucos, por decirlo de alguna manera, para uno corroborar que ese PCC sí es un PCC. Así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura, digamos que también, a pesar de que son más como cualitativos, pues también son determinantes para los límites críticos de un PCC, porque a veces el tema de un cambio de color o un cambio de textura, pues nos da como una alerta de que algo no está saliendo bien, porque pues cada producto tiene como sus características propias de forma, de color, de sabor, de textura, y pues cuando vemos que esta se desnaturaliza o cambia sencillamente, pues es porque algo, es un indicador de que algo no está funcionando bien. Bueno, aquí hay como un ejemplo, unos ejemplos de establecimiento de límites críticos donde tenemos el peligro, el PCC y el límite crítico. Entonces, vemos, por ejemplo, una con enterobacterias patogénicas, no formadoras de esporas. El PCC, pasteurización, casi siempre, y es también como un truquito que les doy, que casi siempre las operaciones del proceso que están asociados a manejos de temperaturas, pues ahí muy posiblemente hay PCC. Ejemplo, la pasteurización o por lo menos el tema de horneado, digamos lo que involucre más que todo el manejo de altas temperaturas, porque pues cuando hacemos manejo de altas temperaturas, digamos que la concepción es reducir carga microbiana, inactivar enzimas, ¿cierto? Entonces, si nosotros con el tratamiento térmico no logramos reducir esa actividad microbiana, y como sabemos que hay microorganismos que pueden superar altas temperaturas y no todos se van a destruir, pues digamos que ahí es muy latente que se dé un PCC. Entonces, eso es como uno de los tantos truquitos que hay por ahí para uno como corroborar. Obviamente hay que conocer mucho el proceso, pero digamos que son señales que nos permiten llegar de una forma mucho más rápida y segura al PCC cuando estemos haciendo el respectivo análisis. Por eso no lo puede hacer una persona que no conozca ni ni del proceso, ni del producto, ni nada, porque tiene que haber un gran conocimiento de la actividad, de la operación, del producto, de todo lo que surja en la empresa. Por eso se arma el equipo interdisciplinario, pues porque todos no van a saber de todo, ¿no? Cada uno va a responder por lo que sabe. Entonces, listo, tenemos entonces la pasteurización como PCC. Tenemos que el límite crítico 72 grados centígrados por 15 segundos como mínimo. Entonces, eso hasta ahí, digamos que es lo que se debe tener. Y tenemos también casos, por ejemplo, en la parte de los peligros físicos como fragmentos de metal que se pueden dar también, pues
ahí generalmente en empresas se tienen los famosos detectores de metales y dice que los fragmentos de metales más grandes que 0.5 milímetros, pues digamos que es el límite crítico, ¿cierto? Entonces, bueno, eso digamos para tener en cuenta cómo deben como documentarse o cómo deben escribirse como los tres primeros principios que realmente me conllevan a que si quedan bien, pues ahí en adelante el resto de los principios, pues se le va a dar la orientación adecuada y pues el sistema va a terminar siendo un éxito. Todo lo que esté relacionado, bueno, aquí deshidratación, que también de cierta manera, pues acá lo que se hace es reducir actividad acuosa, porque sabemos que donde hay agua hay fiesta, ¿cierto? Porque los microorganismos hacen de las suyas en medios acuosos. Entonces, el hecho de que le quitemos el agua a los microorganismos, pues nos ayuda a que el producto sea más seguro. Cuando hay presencia de agua, pues obviamente tenemos mayor susceptibilidad. Entonces, si en la deshidratación, digamos, todavía hay presencia de bacterias que, digamos, pues, digamos, están en condiciones de sobrevivir y de replicarse con una actividad acuosa, digamos, menor a la que tiene establecida, entonces, pues ahí pueden haber problemas, bueno, mayor, pues en ese caso. Entonces acá nos dice que la actividad acuosa debe ser de menor a 0.85 para controlar el crecimiento de productos deshidratados, ¿sí? Porque supone que no debe de ser pues muy alta porque se supone que ya se ha eliminado gran parte del agua. Se tienen por acá nitrito en exceso, eso por ejemplo en el caso de la industria cárnica, donde tuve pues la oportunidad de elaborar y allí pues se usa mucho de estos sales de nitrito y pues la idea es que se manejen cantidades muy mínimas y pues de acuerdo a lo que el Código Alimentarios recomienda. Entonces, pues ahí también puede haber un PCC y se tiene un límite crítico máximo de 200 partes por millón en el producto terminado. Entonces, todo eso pues se tiene que tener como muy alineado, pero se tiene que comprobar con un producto que de pronto se tome al azar y que se le pueda ir verificando pues todo esto. Etapa de acidificación, la famosa toxina botulínica que puede crecer, por ejemplo, en productos enlatados, ¿cierto? El límite crítico es el pH máximo de 4.6 para controlar el Clostridium botulinum, que es el microorganismo que causa esto. Alérgenos alimentarios, el PCC rotulado, pues el hecho de que uno no declare en una etiqueta el alergeno, pues obviamente eso también implica algo muy grave. Entonces, el límite crítico es que el rótulo sea legible con la relación completa de los ingredientes, porque a veces se tienen ingredientes que se le adicionan a los productos, pero no se declaran. Entonces, eso es lo grave, no declararlo. En el tema de recepción, por ejemplo, en el caso de productos pesqueros, la histamina, nivel máximo, 25 partes por millón de histamina en la evaluación del atún. Entonces, bueno, esos son como algunos ejemplos para tener en cuenta a la hora de que estemos documentando o implementando documentando inicialmente, porque lo más importante es que todo quede súper bien documentado, súper bien estructurado, muy claramente identificado, para que posteriormente se pueda hacer la implementación y como les decía, todo termina siendo un éxito. Bueno, seguimos en el cuarto principio, o sea, sigue como complementando de pronto un poco el tema de cada uno de los principios. El establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC o lo que conocemos más como monitoreo. Entonces, la vigilancia pues es la medición o observación programada del PCC en relación con sus límites críticos. Entonces, pues no podemos tener una persona que esté todo el tiempo ahí, pero sí hay que establecer unos tiempos muy periódicos para estar revisando, monitoreando, por ejemplo, temperaturas o para, digamos, estar mandando muestras si hay que mandarlas al laboratorio, hacerle pruebas rápidas, estar mirando qué arrojan los registros. Entonces, eso es importante ahí establecer eso, ¿no? Ese sistema de monitoreo. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC, pues ahí en el monitoreo es donde uno se da cuenta que algo de pronto pudo haberse salido de los límites y que hay que correr
hay que hacer algo urgente. Establecimiento de las medidas correctivas con el fin de hacer frente pues, a las desviaciones que se puedan dar. Listo, se dio la desviación, lo detectamos en el monitoreo. ¿Qué debo hacer? Una acción correctiva, una medida correctiva. Y esa medida correctiva pues debe de, digamos, ser específica pues para cada PCC, ¿cierto? No podemos hacer, pues, formular como una acción correctiva así muy genérica, sino que tiene que ser muy, muy específica y de acuerdo al PCC identificado. Entonces, esas medidas, pues, lo que hacen es que deben asegurar que el PCC pues, vuelva a ser controlado. La idea es volver a que todo quede nuevamente bajo control. En el caso de que se pueda hacer algo, en el caso de que no, pues sencillamente sí se debe descartar el producto. Y pues todo eso tiene que quedar documentado, registrado, y hay que quedar, mejor dicho, todo como muy soportado. O sea, digamos, todos estos sistemas, llámense de inocuidad, los de gestión, los de la ISO, todos esos sistemas, pues la clave es el registro, la documentación, todo lo que soporte lo que yo estoy haciendo y que siempre haya coherencia de lo que se hace con lo que se planea. Digamos que hay que obedecer siempre a lo que es el ciclo PHVA. Establecimiento del procedimiento de verificación, toda la parte de las auditorías, pues hay que estarlas, digamos, hay que proyectarlas pues, para mirar que el sistema se está funcionando y si no tomar medidas, corregir y hacer lo respectivo para que el HACCP realmente sea una herramienta de prevención y que permita precisamente garantizar la inocuidad y no que vayamos a dar mal uso. Establecimiento del sistema de documentación y registro. Entonces tenemos el análisis de peligros, la determinación de los PCC, determinación de los límites críticos, digamos de eso, tienen que quedar documentados como tal, ¿sí? Tienen que quedar pues las diferentes herramientas. Les voy a mostrar, ya que llegué a este punto, les voy a mostrar la plantilla que les tenía por acá de un formatico para hacer, por ejemplo, toda la gestión del HACCP. Entonces, aquí me devuelvo un poquito nuevamente al primer principio, donde se ponen todas las etapas del proceso, y en cada etapa del proceso voy a analizar los peligros físicos, biológicos, químicos, y me voy a ir haciendo el análisis de que si inicialmente hay peligro potencial para la inocuidad, la clasificación, si es alto, medio, bajo, ninguno, la justificación de ese peligro, las medidas preventivas y si esa etapa es un punto crítico. No, digamos que esa es la primera parte que uno, digamos, hace para depurar todos los posibles peligros. O sea, primero aquí escribimos todo lo que puede ser posible, pero cuando yo al final termino como de hacer el análisis de cada una de las etapas, pues me voy colocando si es crítico o no. Y yo me centro en los que son críticos, porque los que no son críticos, ¿para qué me voy a desgastar yo más haciendo, cierto? Y digamos que eso se supone que se debe resolver con las BPM y con los prerequisitos. Pero lo que sí sea crítico es lo que yo voy a llevar al árbol de decisiones, que es el principio 2. Entonces, acá tenemos el primer principio, y acá tendríamos el 2. Después de que ya tenemos identificados los puntos críticos, entonces aquí mismo colocamos, bueno, a qué tipo de peligro pertenece, cuáles son los límites críticos, y viene la parte del monitoreo que pues debe responder a las preguntas del qué, el cómo, cuándo, quién, y qué acciones correctivas. Entonces ya vamos en el principio 5, ¿cierto? Verificación, principio 6 y registro 7. Entonces esos dos formatos son los mismos que uno usa en todas las empresas y para cualquier tipo de producto. Siempre van a ser los mismos, siempre es la estructura, y esos dos formatos, digamos, representan los 7 principios del HACCP. Cuando tenemos todo eso llenito, entonces nosotros ahí podemos demostrar que estamos implementando el HACCP o HACCP. Bueno, sigo acá. Bueno, les iba a mostrar un ejemplo así muy rapidito, porque sé que estamos como de tiempo
me he extendido un poco, pero bueno, por las fallas técnicas que tuve inicialmente. Les voy a mostrar aquí como rapidito este ejemplo que es ya diligenciado y es muy parecido al formato que yo les mostré al principio, ¿se acuerdan? Que yo les estaba mostrando un formato que es este, que se los vuelvo a mostrar en blanco, ¿cierto? Que habían unas herramientas como la distribución de planta, el organigrama, la ficha técnica, pero pues estaba como más el formato, el diagrama de flujo ahí en formato, la misma tablita que les mostré ahorita, pero pues acá en otra parte, aquí la hoja de control de puntos críticos, donde me muestran los 7 principios y bueno, el informe que levanta el funcionario de la entidad o que hace la visita. Entonces, aquí en el ejemplo, digamos que ya sí está lleno. Entonces, acá viene descripción del producto, el empaque, el tiempo de vida o la vida útil, las condiciones de almacenamiento, el uso, ¿cierto? El diagrama de flujo. Entonces, este diagrama de flujo nos ayuda bastante a identificar lo de los peligros. Y aquí viene la etapa o paso del proceso, los peligros, pues los agrupo los tres en la misma fila. Coloco si es significativo o no y voy explicando por qué es significativo o no, o sea, voy justificando y cuáles son las medidas preventivas y si es un PCC o no y ahí pues lo voy pues depurando, ¿no? Entonces tengo que hacerlo con cada una de las etapas. Eso es como lo más larguito que hay que hacer al principio, pero cuando ya se tienen los PCC identificados, entonces venimos al otro formato que sería este. Entonces colocamos PCC número 1, aquí hay 2 PCC y hacemos el análisis nuevamente de todo, que son el cumplimiento de los otros principios hasta que lleguemos a la verificación o el registro. En algunos tienen primero el registro y después la verificación. Realmente creo que es el orden más lógico porque para poder hacer la verificación primero tengo que tener los registros, pero bueno. Eso es, bueno, aquí hay varios PCC, pensé que eran poquito, habían 6, ¿sí? Entonces, eso como para tener ahí a la vista que para implementar el HACCP usted tiene que enfocarse en esos dos formaticos, que le mostré en la plantilla o el que está ya, es este mismo, solo que le cambian ahí un poquito como la letra, la forma como le escriben, pero la estructura es la misma, ¿cierto? Porque los principios son los mismos. Bueno, entonces, eso como para ir cerrando ahí la parte del HACCP. Ahora viene la parte que de pronto muchos han estado esperando, que de pronto no conocen menos que lo del HACCP, o de pronto si pues, lo del HACCP es nuevo, pues igual creo que ya hay algún tipo de, ya que alguna idea pues de lo que es el HACCP y del alcance que tiene, la importancia que tiene como sistema de inocuidad y como uno de los más conocidos, los más implementados y como esa herramienta que nos ayuda pues sobre todo a pensar en que hay que producir alimentos seguros y que eso debería ser pues, realmente obligatorio en todos los países, no debería ser algo voluntario, pero bueno. Pero llegamos a la parte del HARP o el HARP-PC, que es Hazard Analysis Risk Based Preventive Controls, que es un análisis de peligros y los controles preventivos basados en el riesgo, que es una nueva visión del HACCP, pero digamos basado ya no en peligros, sino en los riesgos, y que muchos hablan que es el sucesor del HACCP, pero pues yo quiero como para, digamos, no entrar como en polémica, es un sistema que se creó de manera más como a nivel de mejora, yo lo diría como más a nivel de mejora, más que ni competencia, ni de forma paralela, ni nada por el estilo, porque primero sabemos la trayectoria del HACCP, pero a partir de la ley de modernización de la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria en los Estados Unidos, después de todo el tema de las Torres Gemelas, del 11 de septiembre y todo esto, pues sí quedó el país muy, muy susceptible frente a los ataques y esos ataques, dentro de todos esos posibles ataques que se podrían dar, pues ellos pensaron en los alimentos, que era una manera pues de poder también llegar a muchas personas para hacerle daño.
Entonces es ahí donde entra un poco el tema de lo que se llama la defensa alimentaria, que es como el enfoque de esta norma y es a lo que, digamos, se pretende desde la FDA, que es quien normaliza todo este aspecto. Y entonces aparece este HARPC como ese sistema o ese nuevo, una nueva forma de concebir la inocuidad alimentaria, pero contemplando de una manera más amplia, ya no solamente solo en peligro, sino ya pasado como de una manera mucho más amplia, más general en cuanto a a todo lo que puede hacerle daño a una persona, sobre todo con la intencionalidad, ¿sí? Entonces, el HACCP está más enfocado como hacia algo que se pueda alterar, pero no intencional, sino más de pronto, se piensa más es como en el beneficio económico. Mientras que el HARPI sí tiene, digamos, un enfoque más de controlar los peligros, pero concibiendo más desde la intencionalidad que puede tener una persona, un grupo terrorista, en atacar, digamos, a un país, pues usando una herramienta tan poderosa como los alimentos, ya que pues todos nos alimentamos y todos tenemos unos alimentos que consumimos diariamente, entonces es una manera de pues que si se quiere llegar a acabar con una población, pues por ahí puede ser el mecanismo. Por eso este es un sistema que es bastante estricto y que en Estados Unidos sí es obligatorio, solo para Estados Unidos. ¿Qué pasa con el HACCP? El HACCP sigue funcionando y el HACCP sigue haciendo lo suyo, pero pues digamos que para los demás países, pero para Estados Unidos, HARPC es obligatorio. Bueno, entonces acá pues les muestro un poquito pues como los aspectos que desde FISMA o desde la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, por acá está controles preventivos de alimentos para el consumo humano, entonces hay un apartado donde exige, donde sí se solicita que se implemente ese tipo de sistemas. El origen, entonces, entre otros motivos, los aumentos de las importaciones de los alimentos, los decomisos por incumplimiento de los requerimientos de calidad, inocuidad y los reportes de ETAs dieron origen a la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Food and Drug Administration, FDA, de los Estados Unidos. El objetivo, pues esta ley tiene como objetivo garantizar el suministro de alimentos inocuos, convirtiéndose en un requisito de acceso a los mercados internacionales y asimismo busca evitar bloqueos económicos y retiro de productos de la venta. Entonces, esto lo hace más también para blindarse frente no solamente a los ataques, sino también digamos, a situaciones que a veces se dan entre los países que generan, digamos, como cierta inseguridad, ¿no? Para la población. ¿Cómo está regulado? De acuerdo a la sección 103 de la ley de FISMA, los elaboradores fraccionadores de alimentos de los Estados Unidos y quienes exporten sus productos hacia ese país deben implementar el plan de análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgo, HARPC. ¿Listo? Entonces, digamos que está regulado para los Estados Unidos, que sí o sí, o sea, tanto lo que se produzca allá internamente como lo que va a llegar allá, tiene que cumplir con HARPC. Específicamente, les voy a como a leer la partecita pues de la sección 103 del FISMA, donde se describe el HARPC de la siguiente manera. Entonces dice que el propietario, operador o agente a cargo de una institución adoptará de conformidad con esta sección evaluar los riesgos que puedan afectar a los alimentos fabricados, elaborados, envasados o en poder de esas instalaciones, identificar e implementar medios de prevención para minimizar significativamente o prevenir la ocurrencia de dichos riesgos y proporcionar garantías de que esos alimentos no estén adulterados bajo la sección 402 o mal etiquetados bajo la sección 403, monitorear el desempeño de los controles y mantener registros de esta vigilancia como una cuestión de práctica habitual. Entonces, digamos que aquí el llamado es más que hay que estar súper pendiente y hay que tener mucho más fijación en todo lo que puede pasar, no solo en el producto, sino
en la industria, en la fábrica, en el lugar donde se elabora el alimento y todo lo que de una u otra manera puede, digamos, alterarse, pero más que esa alteración como uno la ve del HACCP, de pronto a veces no tan, como les decía, no tan intencional, aquí sí más con intencionalidad, porque es la forma también de protegerse ante temas de bioterrorismo, y eso pues permite tener mejores garantías para la población. ¿Qué debe incluir el plan HARP-PSIC? Digamos que al igual que el HACCP, pues se debe tener un documento que es el plan, ¿sí? Que es el homólogo también del plan HACCP. Entonces también va toda la parte del análisis de peligros, pero aquí se incluyen los peligros radiológicos, como ya los mencioné por allá al principio, accidentales e intencionales, ¿sí? Entonces, pues digamos que aunque el HACCP se enfoca más en lo accidental y este más hacia lo intencional, pero no deja de lado que pues también pueden dar situaciones accidentales donde estos peligros pueden llegar al alimento. Los controles preventivos, definición de procedimientos, prácticas y procesos que permitan asegurar que los peligros identificados como razonablemente probables son minimizados o prevenidos de manera significativa. Si bien el HACCP es, digamos, preventivo, pero esa prevención se enfoca más en ciertos peligros, uno dice, bueno, y lo que de pronto no está como punto crítico y de pronto en algún momento se potencializa y se vuelve grave, entonces hacia eso es que le apuntan estos controles preventivos, se va un poco más allá, es un poco más estricto y no solamente se queda con los peligros o con los PSC, perdón, sino que aborda cada uno de las operaciones y de una manera mucho más amplia todo lo que pueda pasar alrededor de un producto. Dentro de los controles preventivos es importante no confundirlos con los que ya contemplados por los programas prerequisitos, son procedimientos adicionales. Entonces acá está pues todos los procesos, los alérgenos o alergenos que les mencionaba hace un rato, que no, de pronto no son tan usuales que uno los escuche, porque cuando nos hablan de HACCP pues casi nunca se enfoca hacia allí, pero pues como hoy en día se busca como tener mayor, pues, precisamente tener como más el enfoque de dejar PC, entonces ya las personas están tomando también este modelo para que, pues, independientemente que no estén en Estados Unidos, pero que también lo están tomando en sus empresas para blindarse, porque de cierta manera es una forma de blindarse ante problemas que se puedan dar relacionados con la inocuidad alimentaria. Saneamiento, capacitación, monitoreo ambiental, retiro de la venta, retiro del producto, proveedores, algunos, digamos, de los que ya conocemos, pero un poco más fortalecidos, y pues los que no se conocían, pues se entran a conocer. Bueno, así como importante, bueno, igual se hace el monitoreo, se toman acciones correctivas, se hace una verificación, una documentación. Aquí les lo muestro de una manera un poco más gráfica, donde vemos, empezamos acá donde dice análisis de peligro, luego viene toda la identificación de los controles preventivos, el monitoreo de la efectividad, o sea, realmente se mira que está siendo efectivo, muy similar a lo que se hace en HACCP, pero un poco más estricto. Las acciones correctivas también se deben tomar en caso tal de verificación y validación, y luego se hace un reanálisis. Y ese reanálisis, pues, miramos hacia la documentación y registros si hay que tomar alguna acción, y bueno, empezamos el ciclo. Importante del plan HARP-PSIC con respecto al HACCP, pues aquí hay como una información que igual quiero compartirles. En cuanto a la parte de recursos humanos, en HACCP se tiene un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, como ya se los mencioné. En cambio, en HARP-PSIC debe de ser un individuo calificado con formación y experiencia. Entonces, en ese sentido, ya hay muchas entidades, muchas organizaciones que se encargan de dar esta formación que es tan específica, y es precisamente para todas las personas que trabajen con empresas, con fábricas que exporten a Estados Unidos, o sencillamente que hagan presencia en Estados Unidos, que tengan negocios con Estados Unidos. Tienen que tener un individuo calificado, pues obviamente si implementan el HARP-PSIC, tienen que tener un individuo calificado, más no un grupo, un equipo como lo tiene el HACCP. En cuanto a los peligros, pues creo que eso es como lo que más hemos identificado que es diferente, o sea, no, que es diferente, no, que HACCP solo contempla 3 y HARP-PSIC 4, que es lo mismo del HACCP más el radiológico. En cuanto a las acciones, acá en HACCP se identifica
punto, eh, paso o etapa a la que se puede aplicar el control y es esencial para prevenir o eliminar el peligro, mientras que en los controles preventivos basados en riesgo y en la ciencia, pues se tienen en cuenta procedimientos, prácticas, procesos para asegurar que los peligros identificados como razonablemente probables son minimizados o prevenidos de manera significativa. O sea, aquí se ve que el impacto es mucho más alto. En cuanto al seguimiento, los PCC tienen un rasgo específico aceptable o no aceptable, lo que veíamos en el límite crítico. Esto en el HACCP, pero en el HARPC no todos los controles preventivos tienen límites específicos. Entonces, digamos que eso ayuda a que no haya un sesgo frente a algo que pues, se puede potencializar en algún momento. En cuanto a la parte de la validación, requiere evidencia que demuestre el plan que es efectivo en el control de peligros, en el HACCP, y en el HARPC se requiere información técnica o científica que demuestre que el plan es efectivo en el control de riesgos. O sea, aquí tiene que demostrar uno por qué se está, o sea, cómo se está reduciendo, cómo se está impactando ese plan que realmente está funcionando, pero tiene que ser no solo basado en unos registros, unos formatos y eso, sino que tiene que ser información apoyada técnicamente o científicamente. Entonces, de pronto análisis de laboratorios y bueno, todas las demás herramientas que nos ayuden. Y la parte de la valoración, los planes son reevaluados por lo menos una vez al año o cuando hay cambios significativos, mientras que en HARPC los planes son reevaluados por lo menos una vez cada 3 años o cuando hay cambios significativos. Bueno, hay unas anotaciones ya como más propias. Aquí ya había sacado un cuadrito, pues, digamos, también que resume un poco o está de una manera más visible de los dos sistemas. Ya mencionamos el de los peligros, de la revisión. Esa la de la revisión es como la auditoría, ¿no? En HACCP es una vez al año o cuando sea necesario y aquí en HARPC es cada 3 años porque como es más estricto, pues obviamente hay más ventana de revisarlo pues de un tiempo más prolongado, a menos que sea una situación que implique revisarlo antes de las medidas correctivas y preventivas para peligros de contaminación y aquí las medidas correctivas y preventivas para mitigar los riesgos. O sea, digamos que HACCP se centra solo en los peligros. Recuerda que les decía que era como eliminar el contaminante más que todo, pero acá en HARPC ellos lo que hacen es que se mitigue el riesgo, que es el que se potencializa, que es el que, digamos, la probabilidad de potencializar el peligro. Entonces, se va más a la causa, más a la raíz, y eso garantiza un poco más la inocuidad. El registro de la documentación, lo que dura el producto, mientras que acá en HARPC, mínimo 2 años, que se debe almacenar o guardar la información. Que acá se desarrolla, implementa y mantiene por un equipo multidisciplinario, ya lo habíamos mencionado, acá por el individuo calificado y acreditado por la FDA. Entonces yo les decía, esa es una formación específica que la están ya brindando diferentes entes, pero estos entes tienen que tener el respaldo de una entidad que es la que se encarga, pues que es dirigida por la FDA, que es la que le da como ese aval para que puedan ofrecer ese tipo de formación. Y pues hay que presentar un examen y hay que hacer así como más o menos lo que uno hace en las auditorías internas, pero esto es un poco más complejo, un poquito más estricto. En Estados Unidos el HACCP puede ser voluntario, pero establecido por la ley FISMA como 100% obligatorio en caso del HARPC. Entonces, eso digamos que es como la novedad, o bueno, la novedad, no, hace rato se viene trabajando, pero de pronto muchos de ustedes no habían escuchado, quizás algunos sí, quizás algunos saben o conocen del tema porque los negocios a los que hacen parte sus organizaciones quizás estén exportando, de pronto ya tienen algún conocimiento sobre ello, pero digamos que la implementación entre ambos son muy similares, sino que lo que cambian son esas particularidades de la auditoría, del enfoque, del análisis de los peligros y el otro es más basado en los riesgos, en fin. Acá pues tengo unas conclusiones ya para terminar y es que aunque el HACCP o el APPCC como el HARPC son vitales para garantizar la seguridad alimentaria y sin duda alguna el HARPC representa una evolución significativa en el enfoque hacia la prevención de riesgos, que es lo que, digamos, impacta más. Mientras que el APPCC o HACCP se centra en peligros específicos, en puntos críticos de control, el HARPC amplía este enfoque para incluir controles preventivos a lo largo de toda la cadena de suministros. En el
El bueno, el HACCP es un estándar internacionalmente conocido, sin embargo, el HACCP se vincula específicamente a los requisitos de la ley FISMA en los Estados Unidos, pues la FDA es la que administra esta regulación, pero digamos que eso no nos, no nos vuelve como exentos de, de tomar elementos del HARPC, y si yo tengo HACCP, pues yo los puedo traer y digamos, manejo un sistema un poco más integral, pero buscando ante todo el beneficio de la organización y sobre todo de la inocuidad del producto. Y otro dato adicional o una conclusión adicional es que el HARPC es una herramienta necesaria porque lo exigen algunos sistemas de gestión para poder, digamos, implementarlo, como es la FSC 22000, BRC, SQF, entre otros. Entonces, para estos sistemas de gestión, esos sí son esquemas de inocuidad, pues es necesario tener HARPC pues para llevar a cabo estos procesos de manera exitosa. Y bueno, agradezco a todos por la atención. Quedo atenta si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? O si quedó algo claro, no quedó nada claro, si no la repetimos. No, mentiras. Pero sí, sí me gustaría saber si hay alguna inquietud, ¿no? Es que uno normalmente cuando es docente le dice a los estudiantes preguntas y al final si nadie dice nada pudieron pasar dos cosas, uno que no entendió nada o dos lo entendió todo. Yo quiero pensar que fue lo segundo. La exposición estuvo excelente, muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Bueno, agradezco ahí por la intervención del participante y bueno, a todos desearle una gratitud por entrar a esta hora hoy viernes y escuchar un poquito sobre ese tema tan importante que obviamente hay mucho más para uno seguir hablando y contando, pero quizás en otra oportunidad o en otro módulo o en otro curso que sea solo de HACCP, porque créanme que esos son fundamentos, pero que si lo tenemos claro, pues ya después más adelante nos va a ser más fácil. Y pues gracias a que la Corporación Biotic, a quien le agradezco por tenerme muy en cuenta y tenerme presente siempre en este tipo de formaciones enfocadas hacia los sistemas de gestión de calidad, de inocuidad, pues de verdad muchas gracias por la invitación, por tenerme presente dentro de su equipo de expositores. Ahí pues pedirles disculpas por los inconvenientes que nunca faltan en el manejo tecnológico de los equipos, que bueno, a veces se salen de las manos, pero bueno, de verdad muy agradecida. Yo sé que ellos están siempre muy atentos también a brindarles nuevas herramientas y tenerlos actualizados a muchos de ustedes que hacen parte quizás de diferentes empresas, de diferentes sectores de la agroindustria, de los alimentos, en fin. Entonces, mil gracias a todos por la atención y muchas gracias a César, al doctor César, por la invitación a este importante curso. Feliz noche para todos. Muchas gracias también, ingeniera Luz Ramírez. Hemos sido bastante interesante su ponencia y bueno, siempre, digamos, en representación de Corporación Biotic estamos bien agradecidos por su participación y además también espero de aquí también poder contar con usted, invitarle nuevamente, ¿no?, para otros cursos, ya que